Bendiciones a todos, una vez más saludándole en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Les saluda el pastor Andrés Garcés, desde aquí, desde la hermosa ciudad de Mar del Plata, en la República de Argentina. Y bueno, continuamos entonces en esta ocasión con el seminario que venimos trayendo, Quebrantando Maldiciones, y bueno, ya cerca de concluir, nos queda esta clase que tenemos el día de hoy y la próxima, que ya sería la clase final. Y bueno, como les he venido diciendo, les recomiendo que compartan también estos audios, si está en su corazón el hacerlo, con aquellas personas que ustedes consideran que también pueden ser enseñadas y edificadas a través de este seminario que estamos dictando, o el contacto a su vez, a través del cual también damos este seminario, que es 223-501-0860. De igual manera, si ustedes tienen alguna pregunta, alguna duda respecto a los temas que venimos trayendo, puede consultarnos y puede preguntarnos con toda confianza. Estamos para resolver estas preguntas y todas estas inquietudes. Bueno, vamos entonces hoy a tocar el tema. A ver, hay un tema que es bastante controversial dentro de lo que es esto de las maldiciones y dentro de lo que es la hechicería. Bueno, aunque hemos estado hablando básicamente de las maldiciones, hoy vamos a tocar el tema de la hechicería porque, a ver, el arma principal que tiene la hechicería es la maldición. Pero surge una pregunta, y que siempre ha sido a su vez causa de debate, y es: ¿puede un cristiano verse afectado por los brujos, por la hechicería lanzada de los brujos, de los hechiceros? Bueno, vamos a resolver esas inquietudes y esas preguntas. Y bueno, no pretendo ponerle fin al debate de los siglos, pero sí mostrar a través de las escrituras la realidad de qué posibilidad, o si es cierto, si un cristiano puede verse afectado, sí o no, y si es sí, ¿por qué? Y si es no, ¿por qué? Ok, vamos a tomar un texto como base en esta ocasión. Isaías 54:17. Y bueno, vamos a trabajar inicialmente sobre esta base. Isaías 54:17. Dice: ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Gloria a Dios por su palabra. Ok, entonces vamos a manifestar dos principios en esta ocasión para aclarar el asunto. Ok, tenemos una base inicial. Hay una promesa para los siervos del Señor. ¿Cuál es esa promesa? Que ninguna arma forjada prosperará contra ellos. Ninguna. Y toda lengua que se levante en juicio será cerrada o condenada. Esta es la herencia de los siervos del Señor, y la salvación de ellos vendrá del Señor. Ok, entonces vamos a edificar la enseñanza de esta ocasión en dos principios. Uno es lo que sustenta el principio de la brujería y lo que sustenta el principio del reino de Dios. Y lo otro es el principio de la ministración sacerdotal. Vamos a
tocar esos dos puntos para poder aclarar realmente este asunto sobre si tiene o no tiene resultado un ataque de brujería o de hechicería respecto a una maldición hacia una persona creyente. Voy a leer un texto una vez más, 1 Samuel 15, 23. Primer libro de Samuel, capítulo 15, verso 23. Dice: porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolo e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Ok, vamos a hacer énfasis en la frase entonces, porque como pecado de adivinación es la rebelión. Es decir, la palabra de Dios pone en equivalencias los pecados. Y lo que nos dice es que el pecado de adivinación es igual al pecado de la rebelión. Y aquí entonces nos arroja unos principios interesantes la palabra de Dios. Entendamos entonces cómo se estructura un gobierno. A ver, un gobierno necesita tener una autoridad para que éste funcione, ¿cierto? En el momento en que se pierde la autoridad, entonces no funciona. Siempre se necesitará autoridad, pero la autoridad debe tener un respaldo de poder. De lo contrario, tampoco se puede ejercer autoridad sin un respaldo de poder. ¿Me explico? La autoridad de la República de Argentina es, hay tres ramas de autoridad, ¿cierto? Pero si hablamos del poder ejecutivo, tenemos al señor presidente de la República. Ahora, él es la persona en autoridad como poder ejecutivo sobre la nación. Pero él debe tener un respaldo de poder para ejercer esa autoridad. Porque no se puede ejercer autoridad sin poder. Ahora, ¿cuál es el poder que él tiene para ejercer la autoridad? El poder que él tiene se llama la fuerza pública. ¿Qué es la fuerza pública? Bueno, es todo lo que conocemos dentro de lo que es el área militar, como de la policía, el SMAT, el ejército, grupos antinarcóticos, en fin, todo el sistema militar que existe en la nación es el respaldo de poder que tiene la autoridad para hacer cumplir la autoridad. Entonces, por ejemplo, si el presidente dicta una orden ejecutiva para cumplirse a partir de este día, entonces debe cumplirse. ¿Qué ocurre cuando no se cumple? Bueno, entra en acción el poder que respalda la autoridad, es decir, la fuerza pública. Bueno, entraría a la fuerza necesaria para el tipo de problema que exista, ¿cierto? Por ejemplo, cuando se reúnen las masas en contra de la autoridad y ya van en contra de lo establecido, pues hay una fuerza llamada el SMAT o antimotín, que son los encargados de disipar estas turbas. Entonces, allí entra el poder de la autoridad. De esta manera funcionan los gobiernos. Todo gobierno debe tener un poder de autoridad. Si no lo tiene, entonces la autoridad tampoco funciona y sería débil. Ahora, Dios es la autoridad de su reino. ¿Cierto? La Biblia dice que no hay autoridad sino de Dios. Todo lo que está en esa línea de autoridad tiene como cabeza a Dios. El principio de toda esta autoridad es Dios. Ahora, Dios también tiene un respaldo
para su autoridad y es el poder de su espíritu. Y bueno, creo que esta es la diferencia entre Dios y cualquier otro tipo de gobierno. ¿Por qué existen los golpes de Estado? Porque la fuerza pública se levanta contra la autoridad y la autoridad sin fuerza pues no puede sostenerse. A diferencia de Dios, aunque hay una fuerza pública en el reino, claro que sí, están los ángeles, arcángeles, querubines, serafines y diversos rangos de autoridad y tronos, potestades, pero el poder de la autoridad de Dios no depende de ellos, aunque es administrada por ellos. El poder de la autoridad de Dios depende de su espíritu. Ese es el respaldo de su autoridad. En su espíritu yace todo el poder para gobernar el universo. Así que él no depende de una fuerza externa para poder sostener su autoridad. Él depende de sí mismo, del poder que yace en su espíritu para poder ejercer la autoridad que él tiene como Dios en todo el universo. Ok, entonces, sobre esta línea de autoridad, todo lo que está bajo esta línea de autoridad de Dios está respaldado por el poder del Espíritu de Dios. Ahora, cuando hay algo que está fuera de esta línea de Dios, también hay una cabeza que se llama diablo y se llama Satanás. Y opera bajo el principio de la rebelión. Es decir, ya no de la sujeción, sino de la rebelión. Es el principio sobre el cual opera Satanás, el principio de la rebelión. Ahora, Satanás ha estructurado un gobierno sobre la rebelión y él tiene autoridad en ese gobierno, en ese marco rebelde. Y todo lo que está bajo rebelión se pone bajo su autoridad. Es decir, todo lo que se revela a Dios se pone bajo la autoridad de Satanás. Ahora, Satanás también tiene un poder para respaldar su autoridad rebelde. Y el poder que él tiene para respaldar esta autoridad rebelde o esta rebelión, más bien, hablando más precisamente, se llama el poder de la brujería, el poder de la hechicería, de la oscuridad, de la maldad. Ok, entonces, aquí ocurre algo que es importante y que hay que observar. El poder de Dios le da sustentabilidad a todo. Sin embargo, el poder de la hechicería solo puede operar dentro de la esfera de la rebelión. Es decir, este poder es limitado y no puede salir de esa dimensión ni de esa esfera. El poder de la hechicería solamente puede operar en la esfera de la rebelión, nunca en la esfera de la sujeción. Sin embargo, el poder de Dios y de su Espíritu opera tanto en la esfera de su gobierno como puede operar en la esfera de la hechicería para destruirlo. De manera que allí entendemos que es un poder superior. Es un poder que lo domina todo. Reitero, la hechicería solamente tiene poder para operar en la esfera de la rebelión. Ella puede, el poder de la hechicería puede afectar todo lo que se halla en la esfera de la rebelión. ¿Qué es lo contrario a la rebelión? La obediencia. Cristo mismo, mire, Hebreos 5:8 nos habla de Cristo. Cristo aprendió la obediencia
¿Por qué aprendió la obediencia? No porque fuera desobediente, sino porque Cristo es Dios. Y en su forma de Dios, Él nunca tuvo que obedecerle a nadie, porque Él es la máxima autoridad del universo. Sin embargo, cuando Él toma forma de siervo, Él aprende lo que es obedecer. Y en esa esfera de obediencia, entonces se cumple lo que leímos en Isaías 54, 17. ¿Cuál es la herencia de los que sirven? A ver, ¿por qué usa la palabra servir? Porque podría decir la Biblia, esta es la herencia de los que aman a Dios, ¿cierto? O esta es la herencia de los que creen en Dios. Pero usa la palabra, esta es la herencia de los siervos de Jehová. ¿Por qué siervos? Porque el siervo es una persona que está sujeta a alguien, es decir, tiene un señor, tiene un señorío, por eso es siervo, está a las órdenes y bajo la sujeción de otra persona. Entonces, cuando un cristiano hijo de Dios está al pleno servicio de Dios, es decir, está bajo la completa sujeción del reino de Dios, el poder de la hechicería se vuelve inoperante en su vida. Porque recordemos, la hechicería opera sobre la esfera de la rebelión. Cuando un cristiano está en completa obediencia a Dios, no existe un arma forjada, dice Isaías 54, que pueda dañarle, que pueda tocarle. No se ha creado aún, dice la palabra, un arma capaz de destruirle. Esto para el que opera en la esfera de la sujeción a Dios. Ahora, escúchame en esto. Este principio opera en todas las esferas institucionales, inclusive en la iglesia como institución. Es decir, toda institución que se opone a la palabra de Dios es vulnerable al poder de la hechicería. Independientemente de cuál sea la institución, incluyendo la iglesia, porque hay iglesias que se oponen a la palabra. Recordemos que en Apocalipsis hay una iglesia en la que el Señor le escribe y le dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Esto es tremendo porque el hecho de que Jesús estuviese a la puerta quiere decir que estaba afuera. Y Cristo es el Señor de la iglesia, no debe de estar afuera, debe estar dentro. Sin embargo, cuando Él dice, he aquí estoy a la puerta y llamo, manifiesta que estaba afuera. Entonces, inclusive la iglesia como institución puede verse en la esfera de la rebeldía. Y asimismo cualquier institución que se opone a lo establecido por Dios está bajo el poder de la hechicería. Si usted investiga más profundamente, la mayoría de los gobiernos rebeldes se apoyan en la brujería, tienen sus videntes, operan en este principio, porque este es el poder que los sustenta, el poder de la hechicería. Y así mismo va a suceder en todas las instituciones. Toda institución que desecha la palabra de Dios como fuente de autoridad es una institución que está bajo el poder de la hechicería. Si usted se da la tarea de investigar, ejemplo, las industrias como el cine, como la música, están plagadas de gente unida a la hechicería, gente pactada con Satanás, con los demonios. Esto es real. Y es muy común hoy día que la gente
las instituciones, las empresas que están en contra de la palabra de Dios buscan siempre sostener su autoridad, su fama en el poder de la hechicería. Ahora, ¿por qué ocurre esto? Porque el poder de la hechicería opera en la esfera de la rebelión, una vez más lo reitero. Sin embargo, dentro de la esfera de la sujeción a Dios opera el poder de su Espíritu. Si nosotros queremos experimentar el poder del Espíritu de Dios, que es el que le da sustentabilidad a todas las cosas, nosotros necesitamos vivir en obediencia a Dios. Ahora, va entonces la pregunta que nos planteamos al principio. ¿Puede un cristiano estar bajo el poder de la hechicería? Bueno, la respuesta es sí. Y voy a darles el texto bíblico. Gálatas 3:1. Vamos a leerlo. Gálatas 3:1. Y aquí es importante observar estos principios. Porque es que, muchas veces nosotros nos escudamos en decir, es que yo soy cristiano y nada me toca. Hermanos, nada no nos toca por decir que somos cristianos. Hay que discernir en qué esfera estamos. En qué esfera estamos parados. Si estamos parados en la esfera de la sujeción a Dios, créalo en todo su corazón que nada lo puede tocar. Porque el poder de la hechicería no tiene potestad en la esfera de gobierno de Cristo. Pero si su corazón o su conciencia le juzga de rebelión y que usted está en oposición a Dios en alguna esfera, en esa esfera la hechicería lo puede atacar. Gálatas 3:1, vamos a leerlo. Dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad, a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado? Ok, la palabra fascinar aquí es una palabra griega que se traduce como vaskania y literalmente quiere decir hechizar. Es más, si usted lee este texto en la versión Septuaginta, en la versión Dios habla hoy, no va a encontrar la palabra fascinar, sino que va a encontrar la palabra hechizar. ¿Sí? Aunque, bueno, la palabra fascinar también es un significado alusivo a la hechicería. Quiere decir ejercer una atracción irresistible en alguien por sus cualidades extraordinarias. Este es el poder de la hechicería. Si usted va a estas traducciones, se va a dar cuenta que el texto es traducido originalmente como hechizar de la palabra vaskania del griego. Entonces, lo que vemos aquí es que Pablo le está diciendo a la iglesia en Galacia que estaban hechizados. Y uno dice, ¿cómo así? La iglesia entera estaba hechizada. Y aquí entonces responde a nuestra pregunta. No solamente un cristiano puede estar hechizado, sino una iglesia entera. ¿Pero por qué? Surge esta pregunta. ¿Por qué la iglesia en Galacia estaba hechizada? Hermanos, la respuesta es sencilla: desobediencia. Desobediencia es equivalente a rebelión, porque cuando uno desobedece, uno se rebela. Ese es el punto, ¿ya? ¿Quién nos hechizó para no obedecer a la verdad? Mire, para no obedecer a la verdad. ¿Qué ocurrió en Galacia? Lo que ocurrió es que se infiltraron falsos maestros, falsos apóstoles, como es muy común hoy día, y qué bueno que eso lo tengamos siempre pendiente. Saber este tipo de autoridades que se presentan
si realmente son autoridades de Dios o son autoridades en rebeldía. Porque si están en rebeldía, el poder que opera en ellas es el poder de la hechicería. Ahora, se infiltraron en la iglesia en Galacia estos falsos apóstoles, hombres rebeldes, y al ser rebeldes estaban respaldados por el poder de la hechicería. Y cuando la iglesia allá en Galacia acepta la mentira y la rebelión de ellos como verdad, fueron hechizados. Ellos abandonaron la fe real de lo que Pablo les había enseñado, ¿cierto? Que a Dios nos acercamos mediante la fe en Jesús y que por esa fe somos justificados, no por las obras de la ley de Moisés. Sin embargo, ellos abandonaron la obediencia a Dios, que era a través de la enseñanza de Pablo, y tomaron las enseñanzas de estos falsos apóstoles que decían lo contrario a lo que Dios ya había dicho. Entonces, cuando uno se va tras una enseñanza que no está bajo la autoridad de Dios, uno se ha rebelado. Esto se llama apostasía. Es decir, la iglesia en Galacia se estaba viendo involucrada con una apostasía. Estaban abandonando la fe y estaban yéndose en pos de algo que no era verdad y por consecuencia estaban cayendo en rebelión. Y al caer en rebelión están bajo el poder o son presa para ser afectados por el poder de la hechicería. Porque se están saliendo de la esfera en la cual Dios nos protege, que es la esfera ¿de qué? De la sujeción. Por eso, una vez más reitero, Isaías 54:17 nos habla de los siervos de Jehová, es decir, los que están a su servicio, los que le obedecen. Cuando nos salimos de esa línea de obediencia, entonces lo que ocurre es que vamos a estar bajo el poder de la hechicería. Entonces aquí, hasta este punto, yo creo que respondemos la pregunta: ¿puede un cristiano estar bajo el poder de la hechicería o caer bajo el poder del brujo o del hechicero? Si se sale de la esfera de la obediencia, puede, porque va a estar en una jurisdicción donde podrá ser atacado, podrá ser dañado. Porque como pecado de adivinación es la rebelión. Entonces, digamos, el poder de la brujería opera en el mundo sobre los hijos de desobediencia. Claro, hay personas que las han matado con brujería y con maldición. Van donde un brujo, le pagan para que conjure un demonio, se lo envía a una persona y la matan. Esto ocurre. Pero ¿por qué sucede eso? Porque el mundo está bajo el espíritu de desobediencia. Por eso la Biblia dice que el espíritu que ahora reina sobre los hijos de desobediencia. Es decir, en la rebelión. Desobediencia es el equivalente a rebelión. Cuando uno le habla al hijo y éste no le obedece, se está rebelando. Y esto debe ser corregido. Entonces, cuando hay desobediencia, se presenta la rebelión. Y cuando hay rebelión, entonces estamos descubiertos para que el poder de la hechicería pueda dañarnos. Pero un cristiano que está en completa sujeción a Dios y a su palabra, lo que dice Isaías 54:17, es que no existe arma forjada que pueda dañarle al que sirve al Señor. Esto es importante, al que está en sujeción a su Señor. Entendamos que cuando se habla de siervo y de Señor, se está hablando de sujeción. Entonces, no existe arma forjada para una persona que está sujeta a Dios. No existe un arma forjada que pueda dañarle, incluyendo el poder de la hechicería. ¿Por qué?
Porque recordemos, la hechicería solo puede operar en la esfera de la rebelión. Entonces, si alguien no está en esa esfera, sino que está bajo la esfera de la sujeción a Dios, se vuelve una persona inalcanzable para el poder de la hechicería. Y esta persona que está bajo sujeción es respaldada por un poder, el poder del Espíritu Santo. Y sabemos que estas personas, el ángel del Señor las custodia. Así que la hechicería podría enviar cantidad de demonios, pero no podrán atravesar esa barrera de ángeles que Dios ha puesto a una persona que está sujeta a su palabra. Por eso este seminario yo lo inicié hablando de las causas, porque como dice la palabra, la maldición no viene sin causa. Y bueno, hemos puesto todas las causas que la palabra de Dios nos propone. Ahora, si nosotros nos vamos sobre la desobediencia y decimos, no me importa lo que dice la palabra. La palabra me dice que no tengas cosas anatemas en tu casa, pero a mí no me importa. Yo voy a tener aquí este cartel de X grupo musical de Metallica o de este dibujo animado satanista, y bueno, eso no es mentira, eso no pasa nada. Cuando nosotros nos obstinamos en la rebelión, entonces sobre nosotros puede operar el poder de la hechicería en esa área. Por eso entonces hablé sobre esos elementos, como la ropa, como los objetos y como todas estas cosas en nuestra casa que pueden presentar una razón por la cual la hechicería toque una casa. Pero cuando vamos a la palabra, la conocemos, somos alumbrados por ella y en nuestro corazón decidimos obedecerla, y entonces vamos en pos de esta obediencia, eliminando todas estas cosas de nuestro hogar, de nuestra casa y de nuestra propia vida, de nuestro interior, y nos ponemos bajo la plena sujeción de Dios. Créame que no existe un arma forjada que pueda tocarle. Créame que todavía no ha sido hecha el arma que pueda dañarlo y no existirá nunca. ¿Por qué? Porque usted está siendo respaldado por el poder más grande que existe en el universo. Es decir, el poder del Espíritu de Dios, el cual le da sustentabilidad a todas las cosas y a toda la creación. Bueno, creo que nos hemos hecho entender en este aspecto respecto al principio sobre el cual opera la hechicería y sobre el cual opera el reino de Dios. Son esferas distintas y, reitero, toda institución que se opone a la palabra queda bajo el poder de la hechicería, queda vulnerable. Persona, institución, casa, país, todo lo que se opone a la palabra, a la obediencia a Dios, cae bajo el poder de la brujería. Bueno, vamos entonces a tocar el siguiente principio que también les dije que íbamos a tocar en esta clase, y es el principio sacerdotal. A ver, esto es importante y para esto vamos a leer 1 de Pedro 2:5. Primera carta de Pedro, capítulo 2, verso 5. Dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Bueno, acá hay algo importante. La Biblia nos dice que en nosotros reposa también un sacerdocio. Y como sacerdocio, nosotros debemos, dice Pedro, ofrecer sacrificios espirituales
por medio de Jesucristo. Bueno, esto es un tema pues más amplio, pero no nos vamos a centrar en él. Solo me voy a centrar en el punto de que una de las funciones que el sacerdote debe o debía, según la ley de Moisés, ofrecer cada día también era incienso. Y bueno, ese incienso en este sacerdocio que tenemos, según el orden de Melquisedec, del cual tenemos como sumo sacerdote a nuestro Señor Jesús, nosotros también debemos ofrecer incienso. Y ese incienso son las oraciones de los santos, dice la palabra. Esa es una de nuestras funciones sacerdotales, ofrecer oración. Ahora, hermanos, les comunico algo. El sistema sacerdotal siempre se ha usado, siempre existió y siempre existirá. Es decir, antes del sacerdocio levítico existió sacerdocio y después lo habrá. Nosotros somos sacerdotes, somos reyes y sacerdotes para Dios. Es decir, nuestra función, una vez se dispensen los tiempos, va a ser ejercer un sacerdocio también en la eternidad. Entonces el sacerdote o el sacerdocio es un principio inmutable. Es decir, siempre va a estar allí, aunque cada sistema sacerdotal tiene sus disociaciones o diferencias, pero el sacerdocio siempre va a existir. Ahora, ¿por qué? Porque el sacerdocio es un principio espiritual. Y los principios espirituales son inmutables, es decir, son irremovibles, permanecen. Por ejemplo, la imposición de manos es un principio espiritual. A través de la imposición de manos se transfiere de un contenido a otro. Y se ha usado antes de la ley de Moisés, se usó durante la ley de Moisés, se usó durante la iglesia apostólica, lo usamos hoy día y seguirá usándose porque es un principio espiritual. Y los principios espirituales permanecen para siempre. Ok, ahora entonces entendemos que el sacerdocio es un principio espiritual. Es decir, para que la obra de Dios intervenga en medio de nosotros se necesita un sacerdocio. Y el sacerdocio está para pedir a Dios por otro, por el pueblo, para ofrecer sacrificios a favor de otros, para que ese carácter de bondad y misericordia de Dios entonces también se manifieste a los hombres. Sin embargo, puesto que esto es principio espiritual, los demonios también precisan del sacerdocio para poder actuar entre los hombres. Es decir, ellos también necesitan un sistema ministerial y un sacerdocio. Por eso la Biblia habla de los ministros del diablo o ministros de Satanás. ¿Por qué? Porque están para ministrarle a él y son sacerdotes de sus maldades. Ahora, el sacerdocio en Dios, ¿para qué es establecido? Para que la obra misericordiosa de Dios venga a los hombres. Es decir, en Dios hay unos atributos de misericordia, pero requieren del sacerdocio para que estos se activen. Por ejemplo, cuando Dios le dijo a Moisés en el desierto, déjame que yo vaya y destruya este pueblo, Moisés como sacerdote se puso en medio y dijo, no, mátame a mí primero. Entonces operó el sistema sacerdotal e impidió la muerte del pueblo. O cuando empezó la mortandad a causa de la rebelión que tuvieron los hijos de Israel, la Biblia dice que Aarón corrió con un incensario y se puso entre Dios y entre los vivos y la mortandad cesó. ¿Por qué? Porque se activa el sistema sacerdotal. Y también en Ezequiel nos dice que la tierra estaba llena de violencia y de maldad y de robo. Y Dios buscó entre los hombres quien se opusiera para que no la destruyera y no lo halló.
¿Qué estaba buscando Dios? Un sacerdote que pudiera extraer de él esa virtud de misericordia y favor para con otro. Esto es una de las principales razones del sacerdocio. Ahora, el sacerdocio que usa Satanás tiene como fin que la maldad que haya en él pueda ser activada en la tierra. Es decir, lo que él busca es poder expresar su maldad en la tierra, pero para esto se necesita un sacerdocio humano, porque ellos no son humanos. Ellos necesitan que un humano ruegue, pida y ofrezca sacrificios para que la voluntad de ellos se haga sobre la tierra. Esto es importante. Recordemos y reitero, es un principio espiritual. Por ejemplo, la Biblia dice, cuando oréis decid, venga tu reino. Es importante que al orar pidamos a Dios que su reino venga. Y en Apocalipsis dice que el que escucha diga ven. El espíritu y la novia dicen ven. Es decir, para que haya una intervención amplia y directa de Dios entre nosotros, necesitamos que oremos y pidamos que sea hecho. Hay muchas cosas que Dios quiere hacer entre nosotros, pero si no hay quien las pida, si no hay quien ore por ellas, pues nos vamos a privar de esos beneficios y de esas bondades que Dios tiene para nuestra vida. ¿Cuántas cosas Dios no quiere hacer? ¿Cuántas cosas Dios quiere entregarnos? Pero si no las pedimos, si no oramos, no las vamos a obtener. ¿Por qué? Porque hay una ley espiritual, sacerdotal, que dice, pedid y se os dará. Es necesario que el hombre pida a Dios que le dé aquellas cosas que Dios quiere darle, para que el principio de este principio espiritual sacerdotal se active. Ahora, vuelvo y digo, ocurre lo mismo en las tinieblas. Los demonios necesitan un sistema sacerdotal para expresar su maldad. Necesitan que los hombres pidan que se haga eso que ellos quieren, esa maldad, esa perversión. Y para eso se vale de unos ministros que se llaman brujos y hechiceros. Estos son los que hacen sacrificios y ofrecen ofrendas a los demonios para pedirles que su voluntad malvada sea hecha en la tierra. Y ellos se valen de este sistema sacerdotal para liberar su poder de maldad en la tierra. Entonces la persona va al brujo, que es el sacerdote, y el sacerdote ministra y ofrece un sacrificio o una ofrenda en un altar y pone allí sus ofrendas y pone un sacrificio, un sapo, un animal, en fin, hace su rito y conjura una maldición, llama un espíritu inmundo, un demonio y lo lanza contra una persona. Ahora, ¿cuál es la fuerza o el derecho que tiene el demonio para ir y dañar a esa persona? Es el ruego y la petición que tiene el sacerdote. Las velas encendidas del altar, el sacrificio. Esto es una muestra de un corazón y una fuerza de voluntad de un hombre que le está pidiendo que se haga una maldad. Entonces ellos adquieren derecho en esa petición. ¿Por qué? Porque hay una ley espiritual que dice, pedid y se os dará. Y recordemos que las leyes espirituales operan en la luz y operan también en las tinieblas, porque son principios espirituales. Entonces, ¿qué ocurre? Ellos se apoyan en esa ley para enviar destrucción a la tierra. Y muchos satanistas hasta ayunan varios días y ruegan y Satanás se los ordena. No es porque quieren, no es porque dicen vamos a hacer un ayuno hoy, no, es porque Satanás se los ordena que tienen que ayunar. ¿Por qué? Porque la actividad del mal se apoya en esas oraciones y en esos ruegos, porque les provee una jurisdicción y un derecho para intervenir en el mundo de los hombres.
ellos no pueden obrar directamente, ellos necesitan un sacerdocio, un intermediario para obrar. Y el intermediario tiene que ser de la misma raza de aquellos en la cual quieren intervenir. Eso es un principio espiritual. El sacerdote tiene que ser de la misma raza, es decir, de la misma persona, de la misma naturaleza. Es decir, si quieren actuar en el mundo de los hombres, el sacerdote tiene que ser un hombre, el que pide, el que ruega, para que se active entonces el poder del mal sobre los hombres. El principio sacerdotal opera de esta manera. Por eso Cristo es hombre. Por eso la Biblia dice que no hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino Jesucristo hombre. Él es el único mediador. Él es nuestro sumo sacerdote y la Biblia lo llama hombre, porque Él estuvo aquí y fue hombre. Y por eso entonces es sumo sacerdote nuestro para interceder, dice la Biblia, por nosotros todo el tiempo. Ok, al punto donde quiero llegar con esto y ya para empezar entonces a concluir esta clase, es que es necesario que nuestro sacerdocio sea intensificado. Es decir, nosotras no estamos únicamente para defendernos nosotros. Es decir, bueno, yo estoy bajo sujeción, yo estoy bajo la obediencia a Dios. Y creo que esto también opera en este principio porque la Biblia dice que hay que orar. Y bueno, a diferencia de la oscuridad donde el enemigo obliga a orar y ayunar a sus siervos, aquí no es así. Dios no nos obliga a nada porque nosotros no estamos bajo una dictadura, sino que nosotros estamos bajo el gobierno del Espíritu de Dios y este gobierno opera sobre la sujeción, es decir, un acto voluntario de obediencia. La Biblia nos pide que debemos orar, que es una necesidad nuestra. Y cuando nosotros no oramos, nosotros ya estamos desobedeciendo a la palabra. Y allí también ya se está presentando una brecha a través de la cual podemos estar bajo el poder de la hechicería. Porque es que la Biblia nos lo está mandando, es un mandamiento apostólico, que debemos orar en todo tiempo, orando sin cesar, es lo que nos dice el apóstol. Ahora, cuando uno no presta atención a la palabra y dice, no, yo no voy a orar, o bueno, oro un minutito por ahí de vez en cuando, le digo a Dios gracias un minutito al día y ya. Estamos en una desobediencia a un mandamiento apostólico. Ahora, esa desobediencia nos pone en rebelión en esa esfera. Entonces, si el ministro de Satanás, el brujo aquel, dice, bueno, voy a hacer algo contra este cristiano, y comienza a orar, y comienza a ayunar, y comienza a ofrecer sacrificio a estos espíritus malvados, para que vengan y dañen, y el cristiano está en rebelión. ¿Por qué? Porque sencillamente cree que orar no es tan importante, porque cree que con un minutito que le diga al Señor buenos días, Señor, yo estoy bien y tú también, es suficiente. Entonces se opera, se fragmenta también allí algo y se presenta un ataque. Ahora, yo he sido testigo de eso y por eso respondo a la pregunta que hacíamos al principio. ¿Puede un cristiano estar bajo el ataque de una hechicería? Sí, claro. Yo lo he visto y lo he escuchado de las mismas personas que me lo han contado. Siendo cristianos, yo escuchaba de un hermano que él mismo me comentó. Me dijo, yo me descuidé en la vida cristiana. Dejé de ir a los cultos. No leía la Biblia. Oraba poco, casi nada. Y él mismo me contaba que su estómago se empezó a inflar y se iba a explotar. Me decía él mismo. Y me dijo que él se dedicó a buscar a Dios nuevamente en oración, a pedirle y a rogarle, y el Señor le mostró que estaba siendo atacado por el poder de la hechicería, y no solo le mostró eso, sino que le mostró dónde le tenían los muñecos en su casa, los lugares donde se los tenían guardados y enterrados, y él los sacó de la casa y los botó, y su estómago nuevamente, su vientre, empezó a tomar su posición normal.
quebrantó el poder de la hechicería mediante la obediencia. Entonces mire cómo en un momento que nosotros nos desviemos de la obediencia a Dios, instantáneamente caemos en rebelión. Por eso la vida cristiana es una vida que debe ser vigilada cada día. Nosotros necesitamos ser vigilantes de nuestra propia vida observando las Escrituras. Cuando observamos las Escrituras, entonces, y procuramos la obediencia de ellas, somos protegidos por el poder del Espíritu Santo. Ahora, no solamente esto, sino que también nosotros estamos llamados a defender a otras personas. Porque así como los planes malvados del enemigo se manifiestan a través de un sacerdocio que llamamos brujo para dañar a otro, así nosotros somos también un sacerdocio para que otros puedan venir también al Señor y a la luz y para que sean guardados. Por ejemplo, la Biblia nos dice que oremos por nuestros gobernantes. La Biblia nos enseña a orar por los demás. Y bueno, muchas veces nos descuidamos en esta parte. Pero tal vez esas personas que inclusive pueden ser nuestra propia familia, pueden estar bajo el ataque de la hechicería. ¿Por qué? Porque hay un brujo ofreciendo ofrenda, sacrificio, oración y ruego a un demonio, y nosotros que tenemos a nuestra disposición el poder más grande del universo, que es el del Espíritu Santo, tal vez muchas veces no elevamos una sola oración por ellos, por las personas, por nuestra ciudad, por nuestro barrio, y después entonces vemos cómo la hechicería florece en medio de las ciudades y decimos, ¿por qué? Pero muchas veces es porque nuestro sistema sacerdotal es débil. Aunque no nuestro sistema, sino nuestro sacerdocio, nuestra responsabilidad sacerdotal es débil. Es decir, no somos responsables en el sacerdocio que debemos ofrecer a Dios a través de oraciones y ruegos. Porque cuando oramos a Dios cada día y ponemos nuestro incienso delante de la presencia del Señor para que el Señor destruya el poder de la hechicería sobre nuestra familia, sobre nuestros hijos, sobre nuestros padres, nuestros hermanos, sobre nuestra ciudad, sobre nuestros amigos, vamos a ver cómo Dios obra a través de esa oración y libera un poder que a su vez es administrado por los ángeles. Y estos vienen y luchan, y lo que vemos después es que la persona empieza a ser más sumisa a la palabra de Dios y a prestar más oído. Y de esta manera el Señor empieza a libertar una vida, una persona, un pueblo, una ciudad. Pero es importante, hermanos, que desarrollemos una vida de oración, que desarrollemos un sacerdocio para anular el poder de la hechicería sobre nuestra vecindad, sobre nuestro entorno, para que liberemos con el poder de Dios una ciudad, un pueblo, una nación. Esto es importante. Pero si por lo contrario nunca oramos, nunca elevamos una oración a Dios, ni siquiera por nuestras propias vidas, nos levantamos como si nada y nos acostamos como si nada, sin ni siquiera ofrecer una oración a Dios, nuestra vida se expone porque estamos siendo rebeldes a un mandamiento apostólico. Y inclusive nosotros mismos entonces nos podemos estar viendo seriamente afectados por el poder de la hechicería. Entonces, bueno, esta clase vamos concluyendo aquí y creo haber sido claro con la pregunta inicial: ¿puede un cristiano estar o no estar bajo un ataque de hechicería? ¿Puede la hechicería afectar a un cristiano? Bueno, creo que ya hemos hablado, lo hemos demostrado a través de las Escrituras, hemos sido claros y hemos manifestado entonces algunos principios espirituales en los cuales opera este asunto. Una vez más entonces les recuerdo, les ha hablado el pastor Andrés Garcés de
la Iglesia Misión Pentecostal del Nombre de Jesús, y animándoles también una vez más a que estos audios los comparta con sus amigos, las personas a que usted ama, porque cuando uno ama a alguien uno quiere también que la palabra del Señor le alumbre y bueno, pueda entonces aprender a luchar contra todos estos ataques del enemigo. Y también este número de contacto 223-501-0860, a través del cual ustedes pueden preguntarnos cualquier duda e inquietud que tengan respecto de estos temas. Estamos pues para responderles y para aclarar las dudas respecto a este asunto. Dios los bendiga a cada uno de ustedes, los guarde y los proteja.